Hay momentos en la vida que te dividen en dos. Un antes. Y un después. No hablo de los momentos grandes que todos esperan, las graduaciones, los matrimonios, los nacimientos. No. Hablo de esos momentos silenciosos. Esos que llegan sin aviso. Sin ruido. Sin preparación. Los que te encuentran un martes ordinario, con una taza de café en la mano, usando ropa vieja, sin estar listo para nada. Esos son los que te rompen de verdad. El mío llegó un miércoles por la tarde. Tenía 22 años. Mi padre había muerto hacía apenas 8 meses. Y yo, todavía cargando ese dolor como si fuera una piedra pegada al pecho, estaba ayudando a mi madre a organizar algunas cosas de la casa. Solo eso. Nada especial. Ella me había pedido que revisara unos papeles viejos en el cuarto de atrás. Facturas, documentos, cosas del seguro. Solo separa lo que sirve de lo que no sirve, me dijo. Y yo, sin pensar, sin sospechar absolutamente nada, empecé a buscar entre carpetas y cajones. Y entonces lo encontré. Un teléfono. Viejo. De esos que ya casi nadie usa. Guardado debajo de una caja de zapatos, dentro de una bolsa de tela, al fondo del último cajón del closet. Lo tomé sin pensar. Lo encendí por curiosidad. Y lo que vi en esa pantalla, cambió todo. Mensajes. Cientos de mensajes. Llenos de palabras que una madre nunca debería haber escrito. Palabras que una esposa nunca debería haber enviado. Fotos. Planes. Secretos. Y las fechas. Las fechas eran lo peor de todo. Porque no eran recientes. No eran de después de que mi padre murió. Eran de antes. Meses antes. Años antes. Me quedé paralizado. Con ese teléfono en la mano. El corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Las manos temblando. Y un solo pensamiento girando en mi cabeza como un torbellino que no paraba. ¿Quién era realmente mi madre? Esta es mi historia. No la voy a contar para destruir a nadie. La voy a contar porque durante mucho tiempo cargué esto solo. Porque hubo noches en las que pensé que me iba a volver loco. Porque tomé decisiones que no siempre fueron perfectas. Porque al final aprendí algo que nadie me podría haber enseñado en ningún salón de clases. Quédate. Porque esto apenas empieza. Para entender lo que descubrí ese miércoles, primero tienes que entender quién era mi padre. Se llamaba Roberto. Pero todo el mundo le decía, Don Beto. Tenía esa clase de presencia que hacen sentir a la gente segura. No era un hombre de muchas palabras. No era de esos padres que te abrazan todo el tiempo o que te dicen, te quiero, cada 5 minutos. Pero era constante. Era sólido. Era el tipo de hombre que cuando prometía algo, lo cumplía. Siempre. Trabajó durante más de 30 años en la misma empresa de construcción. Empezó cargando bloques en sus hombros cuando tenía 17 años. Cuando murió, era supervisor de proyectos. Nunca faltó un solo día sin una razón válida. Nunca llegó a casa sin traer algo para la familia, aunque fuera pequeño. Una fruta. Un pan. Algo. Me enseñó a manejar cuando tenía 15 años, en un estacionamiento vacío, un domingo por la mañana. Me enseñó a no mentir diciéndome, mijo, la mentira descansa muy poco. Siempre la alcanza la verdad. Me enseñó a trabajar con las manos. A no rendirme. Era, en pocas palabras, el tipo de padre que muchos quisieran tener. Y mi madre era Lucía. Lucía era hermosa. De esas mujeres que entran a un lugar y la gente voltea a verlas sin poder evitarlo. Tenía una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Era cariñosa, habladora, social. Le gustaba la música, las reuniones familiares, cocinar para los demás. Siempre fue el centro de atención en cualquier lugar. Desde afuera, éramos la familia perfecta. El papá trabajador. La mamá linda y atenta. Los hijos bien portados. La casa limpia. Las navidades reunidos. Pero ahora sé que las apariencias son el disfraz más caro que existe. Cuando yo tenía unos 16 años, empecé a notar cosas pequeñas. Detalles que en ese momento no entendí, o quizás no quise entender.
Mi madre a veces salía a hacer mandados, y tardaba más de lo normal. Mi padre le preguntaba algo sin importancia y ella respondía con una irritación que no tenía sentido. Había noches en las que los dos estaban en el mismo cuarto pero parecían estar en planetas distintos. Yo lo atribuía al estrés. A los problemas normales de una pareja adulta. Me decía a mí mismo, todos los matrimonios tienen sus momentos difíciles. Y seguía adelante. Como hacen los hijos. Mirando sin ver. Luego vino la enfermedad de mi padre. Tenía 57 años cuando le diagnosticaron un problema del corazón. No era terminal en ese momento, pero sí era serio. Los médicos le dijeron que necesitaba cambiar su ritmo de vida, reducir el estrés, cuidar su alimentación. Y mi padre, fiel a su carácter, siguió las instrucciones. Redujo horas de trabajo. Empezó a caminar por las mañanas. Dejó de comer algunas cosas que le gustaban. Mi madre, durante esa época, parecía ser la esposa perfecta. Estaba pendiente de sus medicamentos. Lo llevaba a sus citas. Cocinaba lo que el médico recomendaba. Y nosotros, sus hijos, la admirábamos por eso. Qué equivocados estábamos. Porque lo que yo no sabía entonces, lo que ninguno de nosotros sabía, es que justo durante esos meses en los que mi padre luchaba por su salud, mi madre estaba construyendo una vida paralela. Una vida que no nos incluía a ninguno de nosotros. Volvamos a ese miércoles. Al teléfono en mis manos. Me senté en el suelo del cuarto. No recuerdo haber decidido sentarme. Simplemente me encontré ahí, con la espalda contra la pared, leyendo. El nombre en los mensajes era Ernesto. No era un nombre que yo reconociera de inmediato. No era alguien de quien mi madre hubiera hablado abiertamente. Pero mientras leía, empezaron a aparecer referencias. Pistas. Detalles. Ernesto tenía un negocio. Algo relacionado con ventas de materiales. Era mayor que mi madre, unos 6 o 7 años. Vivía en otra parte de la ciudad. Y según los mensajes, llevaba años siendo parte de la vida de mi madre. Años. No meses. Años. El mensaje más antiguo que encontré era de casi 4 años atrás. 4 años. Mi padre todavía estaba sano en ese entonces. Todavía trabajaba a tiempo completo. Todavía creía que su matrimonio era real. Los mensajes eran de todo tipo. Algunos eran simples, cotidianos. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Pero otros eran de una intimidad que me revolvió el estómago. Palabras de amor. Planes de verse. Conversaciones sobre el futuro. Sobre cuando las cosas cambien. Sobre no podemos seguir así para siempre. Y entonces encontré un mensaje que me heló la sangre. Era de aproximadamente un año antes de que mi padre muriera. Mi madre le escribía a Ernesto diciendo, ya no aguanto más esta situación. Me siento atrapada. Tú sabes que lo mío con él terminó hace mucho. Solo estoy esperando el momento correcto. El momento correcto. Mi padre estaba enfermo. Estaba luchando por su vida. Y mi madre estaba esperando el momento correcto. Cerré el teléfono. Lo puse en el suelo. Y me quedé mirando la pared durante lo que me pareció una eternidad. ¿Qué hace uno con algo así? Confrontas a tu madre ahí mismo. Lloras. Gritas. Sales corriendo. Yo no hice ninguna de esas cosas. Me levanté. Volví a guardar el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Tomé las carpetas que me había pedido revisar. Salí del cuarto. Le dije a mi madre que ya había terminado. Y me fui a mi carro. Ahí sí lloré. Lloré como no había llorado ni siquiera en el funeral de mi padre. Porque ahora el dolor tenía un sabor diferente. Ya no era solo el dolor de perder a alguien. Era el dolor de descubrir que la historia que yo creía real no lo era. Que mi padre se fue de este mundo creyendo que su esposa lo amaba. Que su familia era sólida. Que su sacrificio valía la pena. Y mientras él se apagaba, ella ya tenía preparado su siguiente capítulo. En los días que siguieron no dormí bien. Comía poco. Iba al trabajo como un robot. Mi mente no paraba de reproducir esos mensajes. De hacer preguntas que no tenía cómo responder.
¿Lo supo mi padre alguna vez? Sospechó. Le dijeron algo y guardó silencio para no destruir a la familia. ¿O se fue de este mundo sin saber la verdad? Esa última pregunta era la que más me dolía. La que me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Porque si mi padre murió sin saber, entonces su paz final fue una mentira también. Hay algo que nadie te dice sobre cargar un secreto tan grande. Te cambia la cara. No lo notas tú al principio. Lo notan los demás. Tu hermana te pregunta si estás bien. Tu amigo del trabajo te dice que te ves cansado. Y tú sonríes y dices, estoy bien, estoy bien. Porque no sabes cómo decir lo que sabes. No sabes ni por dónde empezar. Pasé casi 3 semanas en ese estado. 3 semanas viendo a mi madre normalmente. Hablando con ella por teléfono. Yendo a comer a su casa el domingo como siempre. Sentándome a la misma mesa. Escuchándola reír. Observándola. Y buscando señales. Porque ahora que sabía lo que sabía, empecé a ver todo con otros ojos. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Salidas que antes no me parecían sospechosas. Llamadas que cortaba rápido cuando yo entraba al cuarto. Una energía diferente en ella, una especie de ligereza que en ese momento yo había interpretado como, está superando el duelo, pero que ahora me preguntaba si era otra cosa. Seguía viendo a Ernesto. No lo sabía con certeza. Pero algo en mi interior me decía que sí. Fue en la 3ª semana cuando tomé la primera decisión activa. Volví a la casa de mi madre un día que ella no estaba. Tenía una llave porque a veces le ayudaba con cosas del hogar. Fui directo al cuarto. Busqué el teléfono. Seguía ahí. Esta vez no solo lo leí. Lo estudié. Revisé cada conversación con cuidado. Busqué números, referencias, nombres de lugares. Y encontré algo que en la primera visita me había pasado por alto. Había una dirección. En uno de los mensajes más recientes, apenas de unas semanas antes, Ernesto le decía a mi madre, cuando puedas, pásate. Ya sabes dónde. Y ella respondía, el sábado en la tarde, como siempre. Como siempre. Como siempre. Eso significaba que tenían una rutina. Un lugar. Un horario. Anoté la dirección en mi teléfono. Guardé el viejo teléfono de vuelta. Y salí de la casa con algo diferente en el pecho. Ya no era solo dolor. Era algo más frío. Más calculado. Era determinación. Pero aquí quiero pausar un momento. Porque en este punto de la historia, yo podría haberme convertido en el personaje que actúa por rabia, que hace algo que después lamenta, que destruye todo sin pensar. No hice eso. Y no lo hice porque hubo alguien que me detuvo. Alguien que apareció en el momento exacto. Mi tío Marcos. El hermano menor de mi padre. Un hombre tranquilo, de pocas palabras, que siempre me quiso como a un hijo. Una tarde, sin que yo le dijera nada, me llamó y me dijo, sobrino, necesito verte. Tengo algo importante que contarte sobre tu papá. Y en ese momento sentí que el universo estaba a punto de mostrarme algo que yo todavía no tenía completo. Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca de donde él vivía. Mi tío Marcos tenía los ojos cansados. De esos ojos que cargan cosas que uno no eligió cargar. Me pidió un café. Me miró durante un momento largo antes de hablar. Y entonces me dijo algo que reorganizó todo lo que yo creía saber. Tu papá lo sabía. 3 palabras. 3 palabras que cambiaron el eje de todo. Mi padre sabía. Marcos me explicó, despacio, con mucho cuidado, que aproximadamente un año antes de morir, mi padre había descubierto algo. No de la misma manera que yo, con un teléfono escondido. Lo supo porque un conocido en común, alguien del trabajo, lo vio a Ernesto en un restaurante con una mujer que reconoció como Lucía. Y se lo dijo. Mi padre confrontó a mi madre. Marcos no sabe exactamente qué pasó en esa conversación. Solo sabe que mi padre lo llamó después, muy tarde en la noche, y le dijo, hermano, acabo de enterarme de algo. No sé cómo voy a manejar esto. Hablaron durante horas esa noche. Mi padre estaba destrozado. Pero también estaba pensando con frialdad, con esa frialdad característica que tenía para los momentos difíciles.
Y tomó una decisión que a mí, al principio, me costó entender. Decidió no hacer nada. No en el sentido de ignorarlo, sino en el sentido de no explotar. No destruir. No confrontar públicamente. Decidió observar. Decidió proteger a sus hijos del caos. Decidió, con el poco tiempo que él sabía que le quedaba, no gastar sus fuerzas en una guerra que él ya veía que no podía ganar. Lo que me dijo tu papá esa noche, me explicó Marcos, fue esto: no voy a darle el gusto de verme roto. Voy a morir de pie. Voy a morir de pie. Me tuve que morder el labio para no llorar ahí mismo, en esa cafetería pequeña, frente a mi tío. Mi padre sabía. Y eligió la dignidad sobre el escándalo. Eligió protegernos a nosotros sobre protegerse a sí mismo. Pero Marcos me dijo algo más. Algo que sí tenía consecuencias prácticas. Mi padre, en esos últimos meses, había hecho algunos movimientos. No grandes. No dramáticos. Pero sí calculados. Había hablado con un abogado. Había revisado algunos documentos. Había hecho ciertos ajustes en cosas que eran exclusivamente suyas. Tu papá no era un tonto, me dijo Marcos. Y no se fue sin asegurarse de que lo que era de él, quedara en manos correctas. Le pregunté a qué se refería exactamente. Y Marcos me explicó que había una propiedad. Una pequeña propiedad que mi padre había comprado años antes con dinero de un trabajo extra que hizo. Una propiedad que estaba a su nombre solo. Que nunca había sido parte oficial del matrimonio. Y que, según los ajustes que hizo en los últimos meses, estaba destinada específicamente para sus hijos, no para su esposa. Mi madre nunca nos había mencionado esa propiedad. Lo que significaba una sola cosa, ella tampoco lo sabía. ¿O, si lo sabía? Esa pregunta se quedó flotando en el aire de la cafetería mientras mi tío y yo nos mirábamos en silencio. En los días que siguieron a esa conversación con mi tío, fui a ver al abogado. Se llamaba licenciado Fuentes. Un hombre mayor, serio, de los que hablan poco pero dicen mucho. Me recibió en su oficina y desde el principio fue directo. Me dijo que mi padre lo había visitado efectivamente en los últimos meses de su vida. Que había llegado solo. Que había llegado con papeles. Y que había llegado con una claridad de mente que le había sorprendido, dado que estaba en medio de una enfermedad. Su padre sabía exactamente lo que quería hacer, me dijo el licenciado. La propiedad era real. Estaba registrada a nombre de mi padre desde hacía casi 8 años. Era un terreno con una construcción pequeña en las afueras de la ciudad. No era un palacio. Pero tampoco era poca cosa. Tenía valor. Y estaba en una zona que con el tiempo había crecido bastante. Mi padre la había mantenido en silencio durante años. Nunca la mencionó en casa. Y los ajustes que hizo antes de morir eran un testamento adicional, completamente legal, que dejaba esa propiedad específicamente para sus hijos, con instrucciones claras. El licenciado me mostró el documento. Vi la firma de mi padre. Su letra firme. Su nombre completo. La fecha, 7 semanas antes de su muerte. No pude evitarlo. Tuve que pedir un momento. Salí al pasillo. Respiré. Mi padre, enfermo, sabiendo lo que sabía sobre mi madre, todavía tuvo la cabeza fría para sentarse, buscar a un abogado y proteger a sus hijos. A nosotros. A mí. No sé si alguna vez en mi vida he sentido tanto amor y tanto dolor al mismo tiempo. Volví a la oficina. Le pregunté al licenciado si mi madre tenía conocimiento de esto. Dudó. Luego me dijo que él no podía hablar por lo que mi madre sabía o no sabía. Pero que el documento era definitivo. Era legal. Y cualquier intento de cuestionarlo tendría que ir a un proceso formal, el cual, según él, era bastante claro en favor de los hijos. Luego me preguntó, ¿hay algo que me quiera contar? Le dije que sí. Y le conté todo. El teléfono. Los mensajes. Ernesto. Las fechas. Mi tío Marcos. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso las manos sobre el escritorio y me dijo, con la calma de alguien que ha visto muchas historias parecidas. Lo que usted acaba de describirme podría ser relevante si en algún momento su madre intenta disputar el testamento. No porque cambie la ley, sino porque establece el contexto.
El contexto. Esa palabra se quedó conmigo. Porque el contexto lo era todo. El contexto era la diferencia entre una madre viuda que llora a su esposo, y una mujer que durante años llevó una doble vida mientras su marido se apagaba. Salí de esa oficina con algo diferente en el pecho. Ya no era solo dolor. Ya no era solo rabia. Era algo más parecido a una certeza. Mi padre no fue una víctima pasiva. Mi padre jugó su último juego con dignidad y con inteligencia. Y me había dejado, a mí, las piezas suficientes para entender qué pasó. Ahora la pregunta era, ¿qué iba a hacer yo con todo esto? Tengo una hermana. Se llama Sofía. Es 2 años menor que yo. Sofía y mi madre siempre fueron muy unidas. De esas uniones entre madre e hija que parecen inquebrantables. Hablaban todos los días. Se contaban todo. Salían juntas. Mi madre presumía a Sofía con cualquiera que quisiera escuchar. Y Sofía adoraba a mi madre. Eso hacía todo mucho más difícil. Durante semanas estuve debatiendo si contarle a ella lo que había descubierto. Por un lado, era su derecho saberlo. Era su padre también. Era su familia también. Por otro lado, yo sabía que contárselo iba a destruir algo en ella que nunca iba a poder volver a armar igual. ¿Tenía yo el derecho de tomar esa decisión por ella? ¿O tenía el deber de decirle la verdad aunque doliera? Al final, no tuve que decidir completamente solo. Porque Sofía me llamó un día con una pregunta que lo aceleró todo. Me dijo que mamá le había mencionado que estaba saliendo con un amigo y que le había pedido a Sofía que no dijera nada por el momento porque todavía no era nada serio. Sofía me llamó porque algo en ella no se sentía bien con esa conversación. ¿Tú sabías algo?, me preguntó. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Sofía, necesito verte. Hoy. Nos encontramos en mi apartamento esa misma noche. Cerré la puerta. Me senté frente a ella. Y le dije todo. Sin suavizarlo demasiado, pero con cuidado. Con el tipo de cuidado que uno tiene cuando sabe que las palabras que está a punto de decir van a cambiar para siempre la vida de la persona que tiene enfrente. La reacción de Sofía no fue lo que yo esperaba. No lloró de inmediato. No gritó. Se quedó muy quieta. Con los ojos fijos en un punto de la pared. Durante un rato largo, no dijo nada. Luego me preguntó, ¿cuánto tiempo? Le dije, los mensajes más antiguos eran de 4 años atrás. Pero posiblemente más. Otro silencio largo. Luego, ¿papá sabía? Le conté lo que me había dicho el tío Marcos. Y ahí fue cuando Sofía sí lloró. No de rabia. De pena. De esa pena profunda que no tiene mucho sonido. Solo lágrimas que caen solas, lentas, como si el cuerpo las fuera procesando de una en una porque son demasiadas para soltarlas todas juntas. Estuvimos horas hablando esa noche. Llorando los dos a ratos. Hablando a ratos. Recordando a papá. Recordando momentos que ahora veíamos con otros ojos. Y al final, Sofía dijo algo que yo nunca olvidaré. Yo no quiero destruirla. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que nada pasó. Exactamente. Esa frase resumía perfectamente lo que yo también sentía. No era una guerra. No era una venganza de película. Era simplemente la necesidad de que las cosas fueran honestas. De que la verdad tuviera un lugar en nuestra familia, aunque ese lugar doliera. Decidimos juntos cuál sería el siguiente paso. Íbamos a hablar con nuestra madre. Elegimos un domingo. El mismo día de la semana que siempre íbamos a comer a su casa. Fuimos juntos. No le avisamos que la conversación sería diferente. Llegamos como siempre. La saludamos como siempre. Nos sentamos a la mesa. Mi madre estaba de buen humor ese día. Había cocinado cosas ricas. Tenía música de fondo. Sonreía. Y esa sonrisa, en ese momento, fue lo que más me costó. Esperamos a que termináramos de comer. A que ella levantara los platos. A que se sentara de nuevo con nosotros en la sala. Y entonces Sofía, con una calma que yo no entendía cómo tenía, empezó a hablar. Mamá, necesitamos hablar contigo sobre algo serio. Mi madre nos miró. Algo en su expresión cambió apenas. Un destello de algo.
Miedo. Precaución. No estoy seguro. ¿Qué pasó?, dijo. Sofía fue directa. No brutal. Pero directa. Le dijo que yo había encontrado el teléfono. Que habíamos leído los mensajes. Que sabíamos quién era Ernesto. Y que sabíamos, por las fechas, que todo esto había empezado antes de que papá muriera. El silencio que siguió fue de los más pesados que he experimentado en mi vida. Mi madre no reaccionó como yo esperaba. No negó. No explotó. No lloró de inmediato. Se quedó sentada. Con las manos en el regazo. Y con una expresión que yo no sabría describir con precisión. Era una mezcla de muchas cosas. Pasaron casi 2 minutos antes de que dijera algo. Y cuando habló, su voz era diferente. Más baja. Más cansada. Yo sé que no lo van a entender. Esa fue su primera respuesta. No fue una disculpa. No fue una negación. Fue una declaración de distancia. Como si ya supiera que lo que venía después era demasiado complicado para que nosotros lo pudiéramos comprender. Y entonces comenzó a hablar. Nos habló durante casi 1 hora. Con pausas. Con lágrimas que llegaron después. Con una historia que yo no esperaba escuchar de esa manera. Nos dijo que su matrimonio con mi padre había tenido problemas desde hacía mucho tiempo. Que se habían distanciado emocionalmente años antes de que cualquiera de los eventos que yo había descubierto. Que ella se había sentido sola durante mucho tiempo. Que Ernesto había aparecido en un momento en que ella estaba en un punto muy bajo. Que no se disculpaba por haberle fallado a mi padre. Que cargaba eso. Que siempre lo iba a cargar. Pero también que no iba a mentir. Que no iba a pretender que fue un matrimonio perfecto solo porque él ya no estaba aquí para contar su versión. Sofía le preguntó si papá lo sabía. Y mi madre, por primera vez en toda la conversación, bajó la cabeza. Sí, dijo. Lo sabía. Y luego dijo algo que me golpeó directo en el pecho, y me lo dijo. Me dijo que sabía. Y también me dijo que no iba a hacer un escándalo porque sus hijos no se merecían ese caos. Me dijo que iba a morir en paz con ustedes. Y que lo que yo hiciera después era mi responsabilidad. Mi padre le había dicho exactamente eso. Voy a morir en paz con mis hijos. Todo lo que el tío Marcos me había contado se conectó en ese momento. Mi padre lo sabía. Le habló. Y eligió la paz sobre el conflicto. Fue la conversación más difícil que he tenido en mi vida. Terminó sin resolverse completamente. Terminó con los 3 en la sala, en silencio, cada uno procesando demasiado al mismo tiempo. Mi madre llorando. Sofía con los ojos rojos. Yo mirando una fotografía de mi padre que estaba en la repisa. Nos fuimos sin decir mucho más. Después de esa tarde, las cosas entre nosotros y nuestra madre cambiaron. No de manera dramática. No hubo una ruptura total. No hubo un portazo final. Fue algo más parecido a un ajuste silencioso. Como cuando mueves un mueble y el cuarto ya no se siente igual aunque todo lo demás esté en el mismo lugar. Dejamos de ir a comer los domingos por un tiempo. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Más cortas. Más cuidadosas. Mi madre, por su parte, no continuó como si nada. Algo en ella también cambió después de esa conversación. Creo que saberlo todo fuera fue diferente a cargarlo sola. Creo que decirlo en voz alta le quitó algo del peso, pero también le puso otro tipo de peso encima. Ernesto siguió en su vida. Eso no cambió. Y aquí debo ser honesto, eso fue difícil de procesar. No porque yo tuviera el derecho de controlar las decisiones de mi madre adulta. No porque creyera que tenía que vivir sola el resto de su vida. Sino porque para mí, para Sofía, verlo era un recordatorio constante de todo lo que habíamos descubierto. Era una herida que no terminaba de cerrar porque la causa seguía presente. Hubo momentos en los que me pregunté si habría sido mejor no saber. No lo creo. Pero lo pensé. La propiedad que mi padre nos dejó llegó a nosotros sin complicaciones. Mi madre nunca la impugnó. No sé si porque no lo intentó o porque el licenciado Fuentes había hecho su trabajo tan bien que no había por dónde. Lo que sí sé es que ese gesto de mi padre, ese acto final de previsión y de amor, fue lo que más me ayudó a sanar.
Porque me demostró que mi padre nunca fue un hombre pasivo. Nunca fue un hombre que simplemente aceptó lo que le pasó. Eligió sus batallas. Eligió su legado. Durante esos meses también comencé a ir a terapia. No lo digo como dato menor. Lo digo porque fue fundamental. Porque había cosas que yo no podía procesar solo. Rabia que no tenía un lugar válido a donde ir. Duelo que se había complicado con traición. Amor por mi padre mezclado con dolor por lo que le habían hecho. Mi terapeuta me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo, las personas que nos lastiman no siempre son monstruos. A veces son simplemente personas que tomaron decisiones equivocadas, que no supieron pedir lo que necesitaban, que eligieron el camino del secreto en lugar del camino difícil de la honestidad. Eso no los hace buenos. Pero tampoco los hace irredimibles. No sé si perdoné a mi madre en ese momento. Pero empecé a entenderla diferente. Y entender es el primer paso hacia algo más parecido a la paz. Pasaron aproximadamente 7 meses desde la confrontación cuando mi madre me llamó y me pidió que fuera a verla. Solo yo. Sin Sofía. Fui con reservas. Con ese tipo de cautela que uno desarrolla cuando ya aprendió que las conversaciones importantes pueden ir en cualquier dirección. La encontré diferente. Más delgada. Con algo en los ojos que parecía agotamiento, pero también algo más parecido a la honestidad. Me hizo pasar. Me preparó café. Y me habló durante casi 2 horas. Esta vez fue diferente. Esta vez no se defendió. No justificó. Esta vez me habló de su vida de una manera que yo nunca había escuchado. De su infancia. De cómo había crecido con una idea del amor que, según ella, nunca fue sana. De cómo entró al matrimonio con mi padre muy joven, sin conocerse bien a sí misma. De los años en que trató de hacer funcionar algo que sentía que se estaba rompiendo, sin saber cómo pedir ayuda. No me estaba pidiendo que la absolviera. Me lo dejó claro desde el principio. No te estoy pidiendo que me perdones, me dijo. Te estoy pidiendo que me conozcas. Que la conociera. No a la madre perfecta. No a la señora Lucía que todo el mundo admiraba. A la persona real. Con sus errores. Con sus miedos. Con sus decisiones malas y sus razones complicadas. Fue difícil escucharla. Hubo momentos en los que quise interrumpir. En los que la rabia volvió a asomarse. Pero me quedé. Escuché. Y al final, cuando terminó, le dije algo que creo que necesitaba decirle. Le dije que yo no podía pretender que nada pasó. Que el dolor era real. Que la imagen que yo tenía de nuestra familia como algo sólido y verdadero había cambiado para siempre y que eso no se arreglaba con una sola conversación. Pero también le dije que no quería pasar el resto de mi vida cargando odio. Que eso me hacía daño a mí, no a ella. Que mi padre, con su ejemplo final, me había enseñado que uno puede saber la verdad sin destruirse en el proceso. No sé si eso fue perdón. Todavía no estoy seguro de lo que fue. Pero fue el inicio de algo diferente. Una relación con mi madre que ya no está basada en la imagen perfecta que creíamos que éramos. Sino en algo más real. Más complicado. Más honesto. ¿Es mejor así? No lo sé. Pero es más verdadero. Y en ese momento de mi vida, la verdad era lo único que yo podía sostener. Han pasado casi 2 años desde ese miércoles en que encontré el teléfono escondido debajo de una caja de zapatos. 2 años en los que aprendí más sobre la vida, sobre las personas y sobre mí mismo que en todos los años anteriores juntos. Quiero compartir contigo lo que me llevé de todo esto. No como un sermón. No como una lección de libro. Sino como las cosas reales que se quedan cuando el polvo se asienta y uno se puede ver a sí mismo con más claridad. Lo primero que aprendí es que las familias perfectas no existen. No porque todas las familias sean como la mía. Sino porque la perfección en sí misma es una mentira que nos vendemos para no tener que ver las grietas. Todas las familias tienen sus verdades incómodas. Sus silencios cargados. Sus versiones distintas de la misma historia. Lo que diferencia a las familias sanas de las que no lo son no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con honestidad. Lo segundo que aprendí es sobre el perdón. Y esto es importante porque creo que mucha gente lo entiende mal. Perdonar no significa olvidar.
No significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa actuar como si nada hubiera ocurrido. Perdonar, lo que yo fui entendiendo poco a poco, es simplemente soltar el veneno. Es decidir que el dolor del pasado no va a seguir diseñando tu presente. Lo hice por mí. No por mi madre. Lo tercero, y esto es quizás lo más importante de todo, aprendí lo que significa morir con dignidad. Mi padre supo lo que supo. Cargó lo que cargó. Y en lugar de explotar, en lugar de destruir, en lugar de convertir sus últimos meses en una guerra, eligió invertirlos en amor. En proteger a sus hijos. En dejar un legado que hablara de quién era él, no de lo que le habían hecho. Eso no fue debilidad. Eso fue la forma más alta de fortaleza que yo he visto en mi vida. Porque es fácil responder al dolor con más dolor. Es fácil reaccionar con rabia cuando la rabia está justificada. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es tomar el camino de la paz cuando tienes todo el derecho del mundo de elegir el de la guerra. Mi padre eligió la paz. Y esa paz llegó hasta mí, a través de un documento en una oficina de abogados, a través de las palabras de su hermano, a través de cada decisión callada que tomó en sus últimos días. Eso es lo que llevo de él. Eso es lo que quiero ser. La cuarta cosa que aprendí es sobre las conversaciones que uno evita. ¿Cuánto daño hacemos cuando no hablamos? Cuando guardamos las cosas porque el momento nunca parece el correcto. Cuando preferimos el silencio incómodo a la conversación honesta que podría cambiar todo. Mi padre y mi madre nunca tuvieron esa conversación a tiempo. Tal vez si la hubieran tenido antes, todo habría sido diferente. O tal vez no. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero sí sé que el silencio mantuvo una ilusión que al final le costó muy caro a todos. Habla. Aunque duela. Aunque sea difícil. Aunque el momento no sea perfecto. Habla antes de que sea demasiado tarde. Y la quinta cosa. La última. Que el amor verdadero no siempre se ve como lo que nos enseñaron en las películas. A veces se ve como un hombre enfermo que va solo a la oficina de un abogado para proteger a sus hijos. A veces se ve como una decisión silenciosa de no hacer daño aunque uno esté siendo lastimado. A veces se ve como un tío que llama a su sobrino porque siente que algo necesita decirse. El amor verdadero deja huella. No siempre la huella que uno espera. Pero deja huella. La mía la llevo aquí. En todo lo que hago. En cómo trato a las personas que quiero. En cómo enfrento los momentos difíciles. En cómo intento, todos los días, ser digno del hombre que fue mi padre. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias de verdad. Porque esta historia no fue fácil de contar. Y supongo que tampoco fue fácil de escuchar. Hay cosas que guardo todavía. Cosas que no están completamente resueltas. Momentos en los que la rabia vuelve sin avisar. Noches en las que pienso en mi padre y quisiera poder llamarlo para contarle que estoy bien. Para decirle que lo entendí. Para decirle que intentaré ser como él. No soy perfecto. No tengo todas las respuestas. Pero sí tengo algo que antes no tenía, la verdad. Y la decisión, tomada con esfuerzo y con tiempo, de no dejar que esa verdad me destruya. Si tú estás cargando algo parecido, ya sea en tu familia, en tu matrimonio, en cualquier relación cercana, quiero decirte esto. No tienes que resolver todo hoy. No tienes que ser perfecto en tu reacción. Puedes sentir rabia y aún así elegir no destruir. Puedes llorar y aún así seguir caminando. Puedes no perdonar todavía, y aún así ir sanando. El tiempo no borra las cosas. Pero sí las pone en perspectiva. Y la perspectiva, al final, es lo que nos permite seguir. Descansa, papá. Donde estés, espero que sepas que lo que sembraste en nosotros echó raíces. Y que hicimos algo bueno con ello.